Fue al escuchar a Viviana celebrar por teléfono que salió todo perfecto, la vieja no tiene derecho a nada, que descubrí cómo me habían engañado. Mientras yo cuidaba a Antonio, enfermo, ellos planeaban sacarme de mi propia casa. Estaba ahí, en la oficina del licenciado, cuando escuché las palabras que destruyeron toda mi vida de un solo golpe. Mi pareja, Antonio, que había muerto hacía apenas 2 semanas, a los 65 años, de un infarto fulminante, le dejó toda la casa, valuada en 1.200.000 pesos, a Ricardo, su hijo, a quien yo crié como si fuera mío. A mí, que viví con él 12 años enteros y siempre me partí el lomo trabajando en la limpieza para cuidar de todo en esa casa, me dejó solo a Negrito, nuestro gato viejo de 15 años, y nada más. Absolutamente nada. El licenciado Morales, un señor de pelo cano que hablaba despacio como si me tuviera lástima, me explicó que como solo vivíamos en unión libre, pero nunca nos casamos por el civil, y como Antonio siempre trabajó por su cuenta sin nunca cotizar bien en el IMSS, yo no tenía derecho a pensión ni a nada. ¿Entiende usted, doña María de los Ángeles? Sin el acta de matrimonio, la ley no reconoce el concubinato automáticamente. Ricardo salió de ahí hablando por teléfono con Viviana sobre qué iban a hacer con la casa, mientras yo sostenía a Negrito, tratando de entender cómo el hombre que me amó 12 años, que durmió a mi lado todas las noches, a quien cuidé cuando enfermó, me había hecho algo así. La cabeza me daba vueltas intentando procesar que en cuestión de minutos lo había perdido todo. Casa, seguridad, futuro. En el coche, Viviana no disimuló ni un poco su felicidad. Jugueteaba con su celular y comentaba en voz alta: «Doña María, ahora que Ricardo lo heredó todo, vamos a organizar mejor las cosas. Ya verá qué bueno va a ser no tener que preocuparse más por la casa, las cuentas, todo eso». Su tono era demasiado dulce, esa manera falsa que siempre me molestó. Será una nueva etapa para todos. 12 años trabajando como empleada doméstica en 3 casas diferentes, levantándome a las 5 de la mañana todos los días y todavía llegando a casa para limpiar, cocinar, cuidar el jardín, lavar la ropa de Antonio, y ahora yo era solo una arrimada que dependía de su buena voluntad. Una invasora en la propia casa donde construí mi vida. Ricardo, manejando, miraba por el retrovisor y suspiraba. «Elena, digo, doña María de los Ángeles, vamos a tener que acostumbrarnos a esta nueva situación». Mi papá siempre fue muy desorganizado. Nunca pensó en el futuro. Hablaba como si Antonio fuera un irresponsable, cuando en realidad quien siempre organizó todo en la casa fui yo. Quien recordaba las fechas de pago, las medicinas, los compromisos. Aquella primera noche, como la heredera del gato, me mandaron al cuartito de atrás para que estuviera más a gusto y tuviera privacidad. El cuarto donde guardaba los enseres de limpieza, donde había una cama vieja que usábamos cuando se quedaba alguna visita. «Es temporal, doña María», dijo Viviana con esa sonrisa que no engañaba a nadie, «en lo que organizamos mejor los espacios». Me senté en la cama vieja y puse a Negrito en mi regazo. Estaba más quieto que de costumbre. Casi no había comido en todo el día. Solo se quedaba mirando la puerta como si esperara que Antonio entrara. «Negrito», le dije en voz baja, rascándole detrás de las orejas, «¿tú crees que tu dueño de verdad quiso abandonarnos así? ¿Será que significábamos tan poco para él?» El gato frotó su cabecita contra mi mano y eso me dio un pequeño alivio en medio de tanto dolor. Al menos él todavía me quería. Todavía me reconocía como su familia. Nosotros 2 éramos los únicos que de verdad extrañábamos a Antonio en esa casa. Los únicos que llorábamos de verdad. Siempre he sido de decir lo que pienso, de reclamar ante las injusticias, pero esta vez me quedé callada, todavía tratando de entender cómo en 2 semanas mi vida se había puesto de cabeza. ¿Había sido una tonta todos estos años? ¿Debía haber insistido más en casarnos por el civil cuando Antonio siempre decía que el amor no necesita papeles? Lo peor vino cuando escuché a Viviana hablando por teléfono con alguien, probablemente su madre. Su voz retumbaba por el pasillo. Funcionó. Como ella es solo la amante y él nunca pagó seguro, no tiene derecho a nada. Y lo mejor, mi suegro ya llevaba años ayudando a Ricardo con sus deudas. Ahora ya no hay que compartir nada con nadie. Fue ahí que se me revolvió el estómago y lo entendí todo.
Antonio llevaba años manteniendo la adicción de Ricardo a las apuestas en línea, y ahora iban a vender mi casa para seguir financiando su vida de jugador. Fui engañada todo el tiempo, y peor, Antonio murió sabiendo que me estaba dejando en la estacada. Abracé a Negrito con más fuerza al escuchar eso. Mi corazón latía desbocado, una mezcla de rabia y tristeza. Estaban planeando correrme de mi propia casa, de la casa donde planté cada flor del jardín, donde pinté cada pared, donde cuidé al hombre que amé hasta su último día. Antonio llevaba años manteniendo la adicción de Ricardo a las apuestas en línea, y ahora iban a vender mi casa para seguir financiando su vida de jugador. Antes de intentar dormir, dejé que mi mente vagara por los recuerdos de cómo conocí a Antonio. Yo tenía 35 años y trabajaba haciendo la limpieza en su casa 2 veces por semana. Él era viudo desde hacía 3 años, perdido en medio de esa casona, sin saber ni calentarse la comida. Nos fuimos acercando poco a poco. Primero me ofrecía un café, luego platicábamos de la vida. María de Los Ángeles, me dijo el día que me pidió que me fuera a vivir con él. Le devolviste la vida a esta casa. Ya no quiero vivir solo. Yo desconfié al principio. Siempre he sido desconfiada cuando las cosas parecen demasiado buenas. Pero ¿y si no funciona, Antonio? ¿Y si te hartas de mí? Quiero casarme por el civil, tener una garantía. Pero él siempre decía que yo era muy desconfiada, que el amor era lo que importaba, que un papel no cambiaba nada. María, vamos a estar juntos para siempre. ¿De verdad crees que un documento va a hacer alguna diferencia en lo que sentimos? Y yo, enamorada, terminaba cediendo, pensando que tenía razón. 12 años después, sola en ese cuartito de atrás con Negrito enfermo, veía que mi desconfianza había estado acertada desde el principio, que debía haber insistido más, peleado más, exigido más garantías. Pero quien ama de verdad, confía. Y yo confié demasiado. Recordé todas las veces que le reclamé por qué le daba tanto dinero a Ricardo. Antonio, ese muchacho tiene 35 años. Necesita aprender a valerse por sí mismo. No puedes mantenerle el vicio del juego toda la vida. Él siempre se ponía nervioso. Es mi hijo, María. Tengo la obligación de ayudarlo. Tú no lo entiendes porque no tienes hijos. Esa frase siempre me dolía en el alma, porque yo quería tener hijos. Pero Antonio decía que ya estaba muy viejo para empezar de nuevo con niños pequeños. Ahora veía que no quería dividir la herencia con nadie más. Quería dejarle todo a Ricardo. Durante todos estos años, cada vez que Ricardo aparecía con una nueva deuda, cada vez que llegaba desesperado pidiendo dinero, yo lo cuestionaba. Antonio, esto no va a tener fin. Te va a exprimir hasta que no te quede nada. Pero Antonio siempre lo defendía. Está pasando por una mala racha. Todo padre tiene que ayudar a su hijo. Ahora, sosteniendo a Negrito que respiraba con dificultad, entendía que Antonio murió sintiéndose culpable. Murió sabiendo que me había fallado, pero eligió proteger a su hijo adicto de todos modos. Su corazón no aguantó la presión de financiar las apuestas de Ricardo y además ver que estaba siendo injusto conmigo. Viviana era la peor parte de toda esta historia. Llegó a la vida de Ricardo hace 3 años como una salvación, pero pronto me di cuenta de que era puro interés, siempre preguntando por los bienes de Antonio, siempre sugiriendo que organizara mejor sus cosas, siempre con un ojo puesto en el patrimonio. Antonio incluso comentaba, al menos ahora Ricardo tiene compañía, alguien que le ayude a organizarse. Pero yo veía que la organización de ella era solo para asegurarse de que no me quedara nada a mí. En los últimos meses de vida de Antonio, siempre que yo salía a trabajar, ella venía a platicar con él sobre el testamento, sobre documentos, sobre planes para el futuro. Cuando yo llegaba, cambiaban de tema rápidamente. Me levanté de la cama y fui a la ventana del cuartito, mirando el patio que yo misma había cultivado. Cada rosal, cada bugambilia, cada macizo de flores fue idea mía. Antonio siempre decía que yo tenía buena mano para las plantas, que había transformado ese patio en un jardín. Ahora todo eso sería de gente que no sabía ni cómo cuidarlo, que probablemente lo arrancaría todo para poner un asador. Negrito se movió en mi regazo y maulló bajito, un sonido débil que me partió el corazón. Él sentía que las cosas habían cambiado, que ya no era bienvenido en su propia casa. Los gatos sienten esas cosas.
Se dan cuenta cuando se convierten en un estorbo. Negrito, le dije pasándole la mano por el lomo. Vamos a tener que ser fuertes. No sé cómo, pero lo haremos. Regresé a la cama, decidida a no llorar más. Llorar no iba a resolver nada. No iba a traer a Antonio de vuelta. No iba a cambiar el testamento. Pero una cosa sí sabía. Siempre había trabajado y me había mantenido. Siempre fui independiente antes de conocer a Antonio. Y en 12 años de vida juntos, cuidé mucho de ese hombre y de esa casa. Yo no era la tonta que ellos pensaban. Siempre guardé mis documentos organizados en un folder, siempre anoté los gastos importantes, siempre tomé fotos de los momentos familiares. Eso que Antonio llamaba mi manía de organizarlo todo, quizás sería mi salvación ahora. Mientras Negrito dormía profundamente sobre mi pecho, empecé a pensar en lo que tenía guardado. Recibos de medicinas que le compré a Antonio, facturas de muebles que compramos juntos, fotos de cumpleaños y fiestas familiares. Hasta mensajes de WhatsApp donde él me llamaba mi esposa ante otras personas. ¿Significaría eso algo ante la ley? ¿Será que quien vive 12 años con alguien no tiene ningún derecho? Siempre había oído hablar del concubinato, pero nunca supe bien cómo funcionaba. Tal vez era hora de averiguarlo. En la oscuridad de aquel cuartito que olía a cloro, abracé a mi gato viejo y sentí algo que no había sentido en semanas. Una pizca de esperanza mezclada con mucha rabia. Ellos creían que yo era solo la señora de la limpieza, la tontita que iba a aceptar cualquier cosa. Pero yo siempre supe defenderme cuando era necesario, siempre luché por mis derechos en el trabajo. Ahora era el momento de luchar por mi derecho a tener un lugar en el mundo, a no ser desechada como un mueble viejo. Negrito merecía morir en paz en la casa donde siempre vivió, y yo merecía el respeto que nunca me dieron en esa familia. Por primera vez desde la muerte de Antonio, logré dormir unas horas. No fue un sueño tranquilo, pero fue el sueño de alguien que estaba planeando cómo defenderse. Y en mi mente ya empezaba a formarse un plan. Si querían guerra, la iban a tener. Pero iba a ser una guerra donde yo tenía las armas correctas. Los meses que siguieron fueron un verdadero infierno emocional, pero yo ya no era la misma mujer que se quedaba callada ante la injusticia. Ricardo y Viviana impusieron reglas absurdas en mi propia casa. Solo podía usar la cocina en horarios específicos, de 6 a 7 de la mañana y de 7 a 8 de la noche. No podía recibir visitas sin avisarles primero. La televisión de la sala, solo cuando ellos me dieran permiso, y siempre en el canal que ellos quisieran ver. Cada vez que Viviana regalaba mis cosas sin preguntarme, yo protestaba alto y claro. Primero fueron mis servilletas de tela bordadas, luego la batería de cocina que compré con mi dinero, hasta mi vieja máquina de coser que usaba para hacer trabajos extra. Doña María, respondía siempre con ese tono de falsa paciencia, sin un papel usted no tiene derecho a nada. Solo estamos organizando mejor el espacio. Cuando le reclamé a Ricardo por su comportamiento, se molestó conmigo. María de los Ángeles, tiene que entender que ahora yo mando aquí. Mi papá me dejó la casa precisamente porque yo la necesitaba más que nadie. Era la misma excusa que usaba Antonio cuando le daba dinero para sus apuestas. Siempre el cuento de necesitar más. Negrito empeoraba cada día. Dejó de comer sus croquetas, solo tomaba agua cuando yo le insistía mucho, y se pasaba el día durmiendo debajo de la cama del cuartito. Con el dinero de mis limpiezas, siempre guardé una parte de cada trabajo. Lo llevé al veterinario de la esquina, el doctor Pablo, que llevaba más de 20 años atendiendo animales. El doctor Pablo examinó a Negrito con cuidado, le palpó la pancita, le miró los ojos que ya estaban opacos y meneó la cabeza con tristeza. Doña María de los Ángeles, Negrito ya está muy viejito y cansado. Por los síntomas que veo, no le queda mucho tiempo. Quizás algunos meses, si lo cuida bien y le da mucho cariño. Regresé a casa con un frasco de medicina que me costó 450 pesos y el corazón encogido de tristeza, pero decidida a darle lo mejor en sus últimos días a mi fiel compañero. Al menos una cosa en esta vida iba a lograr hacer bien, cuidarlo hasta el final. Arreglando las cosas de Antonio una tarde de domingo, que ahora Ricardo quería tirar todo porque ocupaba espacio, encontré en un cajón que siempre estaba con llave unos papeles que siempre le vi guardar con mucho cuidado. Eran recibos de dinero que le daba a Ricardo,
estados de cuenta que mostraban transferencias mensuales de 5,000, 8,000, a veces hasta 12,000 pesos para su hijo. Había más cosas interesantes en ese cajón. Capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp donde Ricardo pedía dinero siempre con la misma cantaleta. Papá, estoy desesperado, tiene que ser para mañana. Papá, si no me ayudas ahora, de verdad lo voy a perder todo. Papá, es la última vez, te juro que voy a dejar de jugar. Siempre la misma promesa, siempre la misma mentira. Pero lo que más me llamó la atención fueron otros papeles, recibos de medicinas que yo le compraba a Antonio cuando se quedaba sin dinero, recibos de luz y agua que yo pagaba cuando su trabajo andaba flojo, hasta la factura de la televisión de la sala que yo compré a meses sin intereses con mi tarjeta. Eran pruebas claras de que yo había sostenido muchas cosas en esa casa durante todos esos años. Platicando con doña Celia, mi vecina que trabaja en la dirección de la escuela pública desde hace 15 años, descubrí algo que cambió mi perspectiva. María de los Ángeles, sabes que puedes ir al centro de salud del barrio, ¿verdad? Ahí hay trabajadoras sociales que saben de estas cosas de derecho familiar. Quien vive junto tanto tiempo tiene derechos. Claro que sí, sobre todo si ayudó con los gastos. Fue doña Celia quien me sembró la primera semilla de esperanza de que, aún sin estar casada por el civil, quien vive en concubinato por mucho tiempo y ayuda en la casa, puede tener derechos legales. Tú siempre has sido lista y organizada, María. Usa esa inteligencia para defenderte. Tenía razón. Yo siempre fui de guardar papeles, de anotar gastos, de organizar documentos. Recordando los últimos tiempos de Antonio, empecé a armar el rompecabezas que antes no había querido ver. Él estaba cada vez más estresado por las crecientes deudas de Ricardo. Tomaba pastillas para la presión alta, para las taquicardias, para la ansiedad. En sus últimas 3 semanas de vida, Ricardo aparecía diario en la casa, siempre acompañado de Viviana, siempre con una nueva deuda urgente. Papá, si no me ayudas ahora, voy a perder el departamento. Papá, son solo 50,000 pesos prestados. Te los devuelvo el próximo mes. Papá, es la última vez que te pido. Después de esto, voy a buscar ayuda para mi adicción. Siempre con Viviana a su lado, asintiendo y apoyando. Es verdad, suegro, esta vez es diferente. Ricardo está decidido a cambiar. Ahora veía con claridad que Antonio murió del corazón, porque ya no aguantaba la presión constante de su hijo adicto a las apuestas. Le dolía el pecho cada noche, sudaba frío cuando sonaba el teléfono, siempre temiendo que fuera Ricardo con un nuevo problema. El médico le había advertido que necesitaba bajarle al estrés, pero ¿cómo hacerlo con un hijo que le sacaba dinero cada mes? Una tarde de martes, al llegar de limpiar en casa de doña Lourdes más temprano de lo normal, escuché a Viviana contar detalles por teléfono que me helaron la sangre. El plan funcionó a la perfección, mamá. El suegro pagó todas las deudas de Ricardo hasta que se murió. Ahora heredamos todo limpiecito y ya no hay de qué preocuparse. Ricardo estaba cerca y asintió sin ninguna vergüenza. Mi papá siempre dijo que no se casaría por el civil con ella, precisamente para no complicar la herencia. Él pensaba en mi futuro. Ahora que ella se las arregle con su trabajo, si siempre se ha mantenido sola. En ese momento, abrazando a Negrito, entendí que ellos creían que yo era demasiado tonta para defenderme. Sentada en el porche esa tarde, dejé que las lágrimas corrieran mientras acariciaba a Negrito. Recordé cómo conocí a Antonio 15 años atrás, cuando yo tenía 32 años y trabajaba haciendo la limpieza en su casa 2 veces por semana. Él era viudo desde hacía 3 años, completamente perdido en medio de esa casona, sin saber ni calentarse una sopa. Nos fuimos acercando poco a poco, despacio. Primero me ofrecía un café, luego me preguntaba por mi vida, mis sueños, mis miedos. María de los Ángeles, me dijo el día que me pidió que me fuera a vivir con él. Le has devuelto la vida a esta casa. Ya no quiero vivir solo, ya no aguanto esta soledad. Yo desconfié al principio, siempre he sido desconfiada cuando las cosas parecen demasiado buenas para ser verdad. Pero ¿y si no funciona, Antonio? ¿Y si te hartas de mí? Quiero casarme por el civil, tener seguridad legal. Pero él siempre decía que yo era demasiado desconfiada, que el amor verdadero era lo que importaba, que un papel no cambiaba nada entre 2 personas que se querían. María, vamos a estar juntos para siempre.
¿De verdad crees que un documento va a hacer alguna diferencia en lo que sentimos el uno por el otro? Y yo, enamorada y queriendo creer en ese amor bonito del que hablaba, terminaba cediendo, pensando que él tenía razón, que yo estaba siendo demasiado paranoica. 12 años después, sola en ese cuartito de atrás con Negrito respirando con dificultad, veía que mi desconfianza había estado acertada desde el primer día, que debía haber insistido más, peleado más, exigido más garantías legales. Pero quien ama de verdad, confía, y yo confié demasiado en el hombre equivocado. Durante todos esos años de relación, cada vez que le reclamé por qué le daba tanto dinero a Ricardo, se ponía nervioso y se molestaba conmigo. Antonio, ese muchacho tiene más de 30 años, necesita aprender a valerse por sí mismo. No puedes mantenerle el vicio del juego toda la vida. Él siempre respondía con enojo. Es mi hijo, María. Tengo la obligación de ayudarlo. Tú no lo entiendes porque no tienes hijos. Esa frase siempre me dolía en el fondo del alma, porque yo deseaba mucho tener hijos. Soñaba con formar una familia completa, pero Antonio decía que ya estaba muy viejo para empezar de nuevo con niños pequeños, que no tenía paciencia ni energía para eso. Ahora comprendía que no quería dividir la herencia con nadie más. Quería dejarle todo a Ricardo. Recordé todas las veces que Ricardo llegaba a la casa alterado, siempre con una nueva deuda urgente, siempre con un plazo corto para pagar. Papá, esta vez es diferente. Te prometo que es la última. Papá, si no pago para el viernes, voy a tener problemas serios. Papá, confía en mí una vez más. Después de esto buscaré ayuda para mi adicción. Durante años yo cuestioné esas mentiras tan obvias. Antonio, esto nunca va a terminar. Te va a exprimir hasta que no te quede nada. Te va a matar de un disgusto. Pero Antonio siempre defendía a su hijo. Está pasando por una mala racha en la vida. Todo padre tiene la obligación de ayudar a su hijo cuando lo necesita. Lo que más coraje me daba era ver que Viviana llegó a la vida de Ricardo justo cuando las deudas aumentaron. En los últimos 3 años, desde que empezaron a salir, las peticiones de dinero se triplicaron. Donde antes pedía 3,000 o 5,000, pasó a pedir 15,000, 20,000, hasta 30,000 de una sola vez. Viviana siempre apoyaba sus peticiones. Suegro, esta vez es una inversión para el futuro. Ricardo va a usar este dinero para empezar un negocio propio. Suegro, es mejor ayudarlo ahora que verlo desesperado después. Mentiras que Antonio quería creer porque se sentía culpable por no haber sido un padre presente cuando Ricardo era niño. En los últimos meses de vida de Antonio, siempre que yo salía a trabajar, Viviana aparecía en la casa para platicar con él sobre el futuro, sobre el testamento, sobre los planes para la familia. Cuando yo llegaba de hacer la limpieza, dejaban de hablar rápidamente y cambiaban de tema. Estábamos hablando del jardín, María. Viviana me dio unas ideas interesantes, pero yo notaba en los ojos rojos de Antonio que habían estado hablando de algo pesado, de una decisión difícil. Una vez lo encontré llorando solo en la cocina después de que Viviana se fue. ¿Qué pasó, Antonio? Nada, María. Es solo el cansancio del trabajo, una mentira que yo fingía creer para no pelear. Ahora, armando los recuerdos como un rompecabezas, veía que Viviana convenció a Antonio de que yo siempre me las había arreglado sola y por eso no necesitaba la herencia, que yo era demasiado independiente para necesitar ayuda, que Ricardo la necesitaba más porque tenía una adicción que tratar, deudas que pagar. Antonio murió sintiéndose culpable, de eso estoy segura. Murió sabiendo que estaba siendo injusto conmigo, pero eligió proteger a su hijo adicto de todos modos. Su corazón no aguantó cargar con tanta culpa, tanta presión, tanto estrés de financiar apuestas que nunca terminaban. Una noche, acostada en esa cama incómoda del cuartito, abracé a Negrito que temblaba de frío y sentí una rabia diferente crecer dentro de mí. Ya no era tristeza ni desesperación, era indignación. Mi niño, le dije en voz baja, no saben con quién se metieron. Tu mamá será trabajadora doméstica, pero no es tonta ni dejada. Negrito ronroneó débilmente, como si estuviera de acuerdo conmigo, como si me dijera que confiaba en mí para arreglar la situación. Siempre fui de pelear por mis derechos en el trabajo. Siempre supe defenderme cuando un patrón intentaba verme la cara.
Ahora era el momento de usar esa misma garra para defender mi casa y mi dignidad. Era hora de dejar de llorar y empezar a actuar. Tenía documentos guardados, tenía pruebas organizadas, tenía ganas de luchar. Negrito merecía morir en paz en la casa donde siempre vivió, y yo merecía el respeto que nunca me dieron en esa familia ingrata. En el cajón de mi buró, empecé a organizar todo lo que podría ayudarme. Fotos viejas de la familia, recibos de compras que hice para la casa, hasta mensajes de WhatsApp donde Antonio me llamaba mi esposa ante otras personas. Quizás eso significaría algo ante un juez. Por primera vez desde la muerte de Antonio, me dormí con una pizca de esperanza mezclada con mucha determinación. Ellos creían que habían ganado, pero la lucha apenas estaba comenzando. El verdadero cambio dentro de mí comenzó un jueves gris de marzo, cuando llevé a Negrito al veterinario para otra consulta y después me fui directo al centro de salud del barrio, siguiendo el consejo de doña Celia. Le dije a Ricardo y a Viviana que iba a trabajar a casa de doña Lourdes y luego a atender al gato enfermo. Era verdad, solo que no les conté todos mis planes. En el centro de salud, después de esperar casi 2 horas en una fila interminable, logré hablar con la trabajadora social, Regina, una mujer de unos 50 años que me escuchó con paciencia y atención. Doña María de los Ángeles, me dijo mirándome a los ojos, quien vive en concubinato por 12 años y contribuye económicamente, claro que tiene derechos. Usted puede acudir a la Defensoría Pública. Regina me explicó con calma que había leyes que protegían a las parejas en unión libre, sobre todo a quienes ayudaban con los gastos de la casa y cuidaban de la familia. Va a necesitar demostrar que vivían como marido y mujer y que usted contribuía económicamente al hogar. Por los documentos que me trajo hoy, me parece que sí tiene un caso. Me dio la dirección de la Defensoría Pública y me explicó que ahí atendían gratuitamente a personas de bajos recursos. Lleve todos los papeles que tenga, fotos, recibos, estados de cuenta, todo lo que pruebe la unión y su aportación económica. Salí de allí con un papelito en la mano y algo que no sentía en meses, esperanza mezclada con una justa indignación. ¿Por qué nadie me había dicho esto antes? ¿Por qué el mismo Antonio nunca me explicó que yo tenía derechos aún sin un acta de matrimonio? ¿Acaso él lo sabía y me lo ocultó a propósito? Esas preguntas me taladraban la cabeza mientras regresaba a casa con Negrito en brazos. En las semanas siguientes, comencé una rutina que mantuve en secreto absoluto. Me despertaba a las 5 de la mañana, antes que nadie, y organizaba todos los papeles que había encontrado en el cajón de Antonio y mis propios documentos. Siempre fui organizada, una manía que Antonio criticaba, diciendo que yo guardaba papeles inútiles. Pero ahora esa organización sería mi salvación. Separé todo en diferentes folders, uno solo con fotos de la familia durante los 12 años, otro con recibos de cosas que compré para la casa, otro con comprobantes de medicinas que pagué para Antonio, y un folder especial con los estados de cuenta de él que mostraban los gastos con Ricardo. Cada documento tenía fecha, tenía un valor, era una prueba clara. Además de organizar documentos, empecé a anotar en un cuadernito todo el maltrato de Ricardo y Viviana. Cuando Viviana regaló mi máquina de coser sin preguntar, anoté. 15 de marzo. Viviana regaló mi máquina de coser a la iglesia sin mi permiso. Cuando me prohibieron usar la televisión de la sala, lo anoté todo con fecha y hora. El momento más importante llegó cuando junté el valor para enfrentar a Viviana frente a doña Celia. Era un sábado por la mañana, y ella estaba separando más cosas mías para regalar. Esta vez eran mis libros de recetas y unas toallas bordadas que mi madre me dio antes de morir. «Viviana», le dije alto y claro, «no tienes derecho a regalar lo que es mío». Se sorprendió porque no esperaba que yo reaccionara. Siempre me vio como una mujer sumisa que aceptaba todo en silencio. «Doña María», respondió con ese tono de falsa paciencia, «ya hemos hablado de esto. Usted no tiene ningún papel que demuestre». «No tendré acta de matrimonio», la interrumpí por primera vez, «pero tengo derechos de concubinato y tengo pruebas de que ayudé económicamente en esta casa por 12 años. Doña Celia estaba en la puerta y fue testigo de todo. Tiene toda la razón, María. Tiene que defenderse». A partir de ese día, el comportamiento de Viviana cambió. Se puso más nerviosa, más agresiva,
como alguien que se da cuenta de que subestimó a la persona equivocada. Empezó a hacer preguntas indirectas. «Doña María, ¿anda usted hablando con alguien sobre la situación de la casa? No estará pensando en hacer una tontería, ¿verdad?» El momento más difícil de todo este periodo fue cuando el estado de Negrito empeoró drásticamente. Una mañana de abril no pudo ni levantarse de su camita. Lo llevé corriendo con el doctor Pablo, quien lo examinó y fue directo. «Doña María de los Ángeles, Negrito ya está en las últimas. Quizás le queden algunas semanas, un mes a lo mucho. ¿Quiere que se quede en casa?» Por supuesto que quería. Llevé a mi fiel compañero a casa, decidida a que sus últimos días fueran los mejores posibles. Le compré comida especial, medicina para el dolor, hasta una cobijita nueva para que estuviera calientito. Esa noche, Santiago, el nieto de Antonio, que tenía 18 años y trabajaba en un taller mecánico, vino a hablar conmigo al cuartito. «Abue María», me dijo en voz baja para que nadie lo escuchara, «no me gusta cómo te tratan mis tíos, no está bien». Santiago siempre fue diferente a su padre, trabajador, honesto, respetuoso conmigo desde niño. «Tú siempre fuiste cariñosa conmigo, siempre me trataste como un nieto de verdad». Fue Santiago quien me dio información importante que yo no sabía. «Abue, desde chiquito escuchaba a mi tío Ricardo decir que mi abuelo no podía dejar de ayudarlo porque era su responsabilidad como padre. Y mi tía Viviana siempre decía que cuando el abuelo se muriera se iban a librar de su chantaje emocional». Santiago, que me conocía desde niño, se había dado cuenta de la manipulación que yo también veía, pero nunca pude probar con claridad. «Tú siempre fuiste la única que reclamaba cuando mi tío pedía dinero. Siempre decías que necesitaba trabajar en lugar de apostar». «A Santiago», le pregunté con cuidado, «¿sabes si están planeando vender la casa?» Miró hacia otro lado, como si no quisiera hablar, pero luego confirmó. «Mi tía anda hablando con una inmobiliaria, de una valuación. Dijo que tiene que ser rápido, antes de que tú causes problemas». Esa noche, acostada con Negrito respirando con dificultad sobre mi pecho, tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a llegar hasta el final en esta pelea, costara lo que costara. No podía dejar que me corrieran de mi casa y encima vendieran todo para mantener un vicio. Me tomó 5 meses de idas y vueltas, pero finalmente conseguí una cita en la Defensoría Pública. La licenciada Fernanda, una abogada joven de unos 30 años, examinó todos mis documentos con atención. Se pasó casi 1 hora mirando recibo por recibo, foto por foto, anotación por anotación. «Doña María de los Ángeles», me dijo después de revisarlo todo, «usted tiene un caso muy sólido. Un concubinato de 12 años con aportación económica comprobada. Voy a iniciar un juicio de reconocimiento de concubinato con derecho a la mitad de los bienes adquiridos». Me explicó que el hecho de que Antonio no hubiera cotizado en el IMSS no anulaba mis derechos sobre la casa. La licenciada Fernanda me advirtió que sería un proceso largo, unos 10 años o incluso más, pero que podía solicitarle al juez una medida cautelar. «¿Qué significa eso?», pregunté. «Significa que no podrán vender la casa ni correrla a usted mientras el juicio esté en curso». 2 semanas después, cuando la licenciada Fernanda consiguió que el juez dictara la medida que prohibía cualquier venta de la casa, la conmoción en los rostros de Ricardo y Viviana fue total. El actuario del juzgado llegó un lunes por la mañana con el documento oficial. «¿Cómo que consiguió una abogada?», gritó Viviana al leer el papel. «No sabíamos que tenía derechos». El actuario, un señor educado de unos 60 años, explicó con paciencia. «La señora tiene derechos por concubinato y por haber contribuido a los bienes. Todo está aquí en el oficio del juez». Fue la primera vez que vi miedo real en sus ojos, el miedo de quien descubre que subestimó por completo a la persona equivocada. Ricardo se puso pálido. «Pero no tiene acta de matrimonio». «No la necesita», explicó el actuario. «Un concubinato demostrado ya garantiza derechos». Esa misma semana, un martes por la tarde, mi querido Negrito murió durmiendo en mi regazo. Estaba acostado en su cobijita nueva, ronroneando bajito, cuando simplemente dejó de respirar. Lloré mucho, pero sabía que había muerto en casa, en el lugar que siempre fue suyo, sin ser expulsado ni abandonado. Enterré a Negrito debajo del rosal que yo misma planté en el patio 10 años atrás. Hice una pequeña ceremonia solo para mí, agradeciéndole por todos los años de fiel compañía.
Gracias, mi amor, le dije a su camita. Me acompañaste en la lucha más importante de mi vida. Con el proceso judicial protegiendo mis derechos, empecé a recuperar mi dignidad poco a poco. Volví a ver la televisión en la sala al volumen que yo quería. Volví a usar la cocina en los horarios que me daba la gana. Ya no podían tratarme como a una arrimada en mi propia casa. Viviana intentó varias veces convencerme de llegar a un arreglo y desistir del juicio. Doña María, podemos juntarle un dinerito para que se compre una casita en otro lado. Pero yo siempre respondía con firmeza: no quiero dinerito, quiero que se respeten mis derechos. Ricardo, que al principio se indignó con el juicio, poco a poco fue entendiendo la gravedad de la situación. Sin poder vender la casa para pagar sus deudas, se vio obligado a enfrentar su propia adicción a las apuestas. Empezó a ir a reuniones de jugadores anónimos y hasta consiguió trabajo como repartidor. Una tarde, vino a hablar conmigo al patio donde yo estaba regando las plantas. María de los Ángeles, necesito pedirle una disculpa. Cuando mi papá murió, yo solo pensaba en resolver mis deudas. No pensé que usted tuviera derechos, no pensé que era injusto. Fue la primera vez que escuché una disculpa sincera de su parte. Ricardo, respondí sin rencor, tu padre financió tus apuestas durante años. Ahora te toca a ti aprender a mantenerte solo. Él asintió con la cabeza gacha. Lo sé, estoy tratando de cambiar. La relación con Viviana no duró mucho después de que ella descubrió que no se haría rica vendiendo la casa. 6 meses después de iniciar el proceso, hizo sus maletas y se fue, diciendo que no se había casado para ser pobre y compartir casa con una señora de la limpieza tan terca. Ricardo quedó destrozado con la ruptura, pero fue ahí cuando empezó su verdadero cambio. Sin Viviana fastidiándolo y exigiéndole una vida de lujos, sin el dinero fácil de la venta de la casa, se vio obligado a crecer y madurar. María de los Ángeles me confesó una noche, llorando de remordimiento: yo destruí a mi papá. Murió del corazón por mi culpa, por estar siempre pidiéndole dinero, siempre con un problema nuevo. Y casi la destruyo a usted también. Fue la primera vez que vi en él un arrepentimiento real, el reconocimiento del daño que había hecho. Durante los meses siguientes, nuestra convivencia en la casa mejoró mucho. No volvimos a tener la cercanía de antes, el daño ya estaba hecho, pero existía un respeto mutuo. Él trabajaba honradamente como repartidor, asistía a sus reuniones del grupo de apoyo y me trataba con educación. Santiago, que en ese entonces tenía 19 años, siguió viniendo a visitarme cada semana. Abue María, me decía siempre, usted me enseñó que la familia es quien cuida del otro con respeto, no solo la sangre. Él trabajaba en el taller y andaba de novio con una chica llamada Jessica. Muy buena gente que siempre me saludaba con amabilidad. 2 años después de iniciar el proceso, recibí una noticia que lo cambió todo. La licenciada Fernanda logró acelerar el caso porque el juez consideró que había urgencia social en la situación. En lugar de 10 años, el juicio se resolvió en solo 3. El tribunal decidió que yo tenía derecho de usufructo vitalicio. Podía vivir en la casa hasta el día de mi muerte y Ricardo la heredaría después, pero sin poder sacarme ni venderla mientras yo viviera. Es justicia, me explicó la licenciada Fernanda el día de la sentencia. Usted demostró que fue una compañera fiel y que contribuyó económicamente. Ricardo aceptó la decisión sin reclamar. Creo que los años del proceso, el tratamiento de su adicción y la madurez forzada le hicieron entender que la decisión era justa. María de los Ángeles dijo el día que recibimos el resultado: usted luchó por sus derechos y ganó. Eso merece respeto. Esa noche, sola en mi cuarto que volvía a ser realmente mío, miré la foto de Negrito que guardaba en el buró y sentí un orgullo que nunca había conocido. Había enfrentado una injusticia enorme y había vencido usando las armas correctas: organización, perseverancia y el conocimiento de mis derechos. Era solo el comienzo de una nueva vida, pero finalmente era una vida con dignidad y respeto. Los 5 años que siguieron a la decisión final del juzgado fueron de una transformación total en mi vida y en la de toda la familia. La victoria judicial no fue solo una cuestión legal, fue el reconocimiento de que yo siempre tuve valor, siempre tuve derechos, siempre merecí respeto. Pero las consecuencias de esa victoria fueron mucho más allá de lo que imaginé cuando empecé esta lucha.
Ricardo, que durante los 3 años del proceso se vio obligado a enfrentar sus responsabilidades, se convirtió en una persona completamente diferente. Sin poder contar con el dinero fácil de la venta de la casa, sin Viviana presionándolo por una vida de lujos, se vio forzado a crecer de verdad. El trabajo como repartidor empezó por necesidad, pero con el tiempo descubrió que le gustaba la independencia de tener sus propios ingresos. María de los Ángeles me dijo una tarde de domingo, mientras tomábamos café en el porche: me pasé 35 años de mi vida esperando una herencia en lugar de construir mi propia vida. Perdí años preciosos apostando al sueño de hacerme rico fácil. Era una confesión difícil de escuchar, pero necesaria para él y para mí. Durante estos años, no solo logró librarse por completo de la adicción a las apuestas en línea, sino que también construyó una estabilidad emocional que nunca había tenido. Asistía religiosamente a las reuniones de su grupo de apoyo, donde conoció a otros hombres que habían pasado por situaciones similares. Ahí aprendí que el vicio destruye a familias enteras, no solo al que apuesta. Nuestra relación cambió de forma sorprendente. No volvimos a tener la intimidad de antes. Algunas heridas dejan cicatrices permanentes, pero desarrollamos un respeto mutuo y genuino. Me visitaba cada semana, siempre trayendo algo: una fruta, un pan dulce, flores para la tumba de Negrito en el patio. Yo sé que maté a mi papá, me confesó en una de esas visitas, con los ojos llenos de lágrimas. Sé que murió del corazón porque ya no aguantaba la presión que yo le metía, y sé que casi la destruyo a usted también. Ver a ese hombre de 40 años llorando de remordimiento me conmovió profundamente, porque era la primera vez que asumía por completo las consecuencias de sus actos. Pero el cambio más bonito fue ver cómo el trabajo honrado transformó su autoestima. María de los Ángeles, cuando recibo mi sueldo a fin de mes, sé que me merecí cada peso. Es diferente del dinero que ganaba apostando o que le pedía a mi papá. Rentó un departamento pequeño pero decente, compró una moto usada para trabajar, y por primera vez en su vida adulta, se mantenía completamente solo. Santiago, que ahora tenía 23 años, se casó con Jessica en una ceremonia sencilla pero emotiva. Fui invitada como familia, me senté en primera fila junto a Ricardo. «Abue María», me dijo el día de la boda, «usted es la persona más fuerte que conozco. Me enseñó que la verdadera familia es la que está a tu lado en las malas». Jessica, una muchacha educada que trabajaba como auxiliar de enfermería, siempre me trató con un cariño genuino. «Doña María de los Ángeles», me dijo en la fiesta, «Santiago siempre dice que usted fue la madre que no tuvo, que le enseñó valores que sus tíos no supieron enseñarle». Esas palabras me emocionaron más que cualquier victoria en un juzgado. Un año después de la boda, nació mi primera bisnieta, la pequeña Alicia. Cuando Santiago la trajo para que la conociera, una bebecita de ojos grandes y cabello rizado, sentí una alegría que no conocía en años. «Abue María», me dijo mientras ponía a la niña en mi regazo, «quiero que Alicia crezca conociéndola, aprendiendo de su fuerza». 2 años después vino el segundo bisnieto, Pedro, un niño listo al que desde pequeño le gustaba jugar en el patio que yo mantenía siempre lleno de flores. Verlos crecer, enseñarle a Alicia a regar las plantas y a Pedro a cuidar de los pajaritos que venían a comer al porche, me dio un nuevo propósito en la vida. La casa hoy es completamente mía hasta el día que me muera. Sigo haciendo mis limpiezas, pero ahora es una elección, no una necesidad desesperada. Con la pensión que logré tramitar como trabajadora independiente, tengo un ingreso fijo que garantiza mi independencia. «Abue María», me dice siempre Santiago, «ya podría dejar de trabajar y descansar, pero me gusta el trabajo, me mantiene activa, útil, conectada con otras personas. Mi rutina hoy es completamente diferente a la de aquella época terrible tras la muerte de Antonio. Me levanto a las 6 de la mañana. Siempre he sido madrugadora. Me preparo mi café en el porche mirando el jardín que replanté. Cada rosal, cada mata de albahaca, cada girasol es un símbolo de mi victoria. Las tardes de fin de semana están reservadas para las visitas de Santiago y su familia. A Alicia, que ahora tiene 4 años, le encanta que le cuente la historia de cómo la abuela luchó por sus derechos y ganó. Pedro, de 2 años, todavía no entiende la historia,
pero le encanta jugar con los juguetes que guardo en una caja especial para ellos. Doña Celia, mi vecina que me dio el primer empujón para buscar mis derechos, sigue siendo una amiga invaluable. Viene a tomar café conmigo todos los martes por la mañana y siempre comenta: María de los Ángeles, demostraste que una mujer trabajadora no se deja pisotear por nadie. Hoy me cuenta que una conocida suya está pasando por una situación parecida a la que yo viví. Ya le dije que te buscara, me dijo en su última visita. Tú sabes explicar bien cómo defenderse, qué papeles guardar, a dónde acudir. Eso me dio una idea. Quizás podría ayudar a otras mujeres que pasan por la misma injusticia que yo pasé. Empecé a frecuentar un grupo de señoras en la parroquia del barrio, donde varias tienen historias parecidas a la mía. Relaciones largas sin casarse por el civil. Parejas que prometían asegurar el futuro, pero nunca legalizaban nada. Hijos de relaciones anteriores que no respetan a la madrastra. Señoras, les digo siempre en esas reuniones, los papeles son poder. Guarden todo, fotos, recibos, comprobantes, conversaciones de WhatsApp. Nunca sabemos cuándo vamos a necesitar demostrar nuestra contribución. Varias ya han acudido a la Defensoría Pública siguiendo mi ejemplo, y algunas han conseguido victorias importantes. Una de las historias que más me marcó fue la de Benedicta, una señora de 62 años que vivió 15 años con un hombre que prometía casarse el próximo año. Cuando él murió, los hijos quisieron correrla de la casa. Doña María de los Ángeles me buscó desesperada. Me dijeron que solo soy una arrimada. Ayudé a Benedicta a organizar sus documentos, la acompañé a la Defensoría y hoy tiene su casa asegurada de por vida. Usted me salvó, me dice siempre. Sin su ayuda, estaría viviendo de favor en casa de mi hermana. Esas victorias compartidas me dan más satisfacción que mi propia conquista. Ricardo hoy vive en un departamento de 2 recámaras que él mismo logró rentar con su sueldo honesto. Hizo cuestión de mostrármelo cuando se mudó. María de los Ángeles es la primera casa en mi vida adulta que consigo con mi propio trabajo. El orgullo en su voz era genuino, y yo también sentí orgullo. Orgullo de haber contribuido indirectamente a esa transformación. Nunca más se casó ni tuvo una novia seria después de Viviana. Primero necesito conocerme mejor, explica cuando le pregunto sobre sus relaciones. Pasé tanto tiempo siendo el hijo problemático que nunca aprendí a ser un hombre responsable. Esa autoconciencia es señal de un crecimiento real. Una de las cosas más bonitas de estos últimos años fue ver cómo Ricardo se reconcilió con la memoria de su padre. En el aniversario luctuoso de Antonio, comenzó la tradición de ir al panteón conmigo a llevarle flores. Papá, le dice siempre frente a la tumba, hoy entiendo la presión que te metí. Te pido perdón por haberte provocado el infarto. Antonio no murió por tu culpa. Siempre lo corrijo en esas ocasiones. Murió porque eligió cargar un peso que no era solo suyo. Cada quien es responsable de sus propias decisiones. Es importante que él entienda eso para que no viva cargando una culpa excesiva que podría llevarlo a una nueva recaída. Mi relación con la memoria de Antonio también ha cambiado mucho con los años. Al principio, tras descubrir el testamento, sentí mucha rabia y una sensación de traición. Hoy entiendo que fue un hombre débil que no supo equilibrar el amor por su hijo con la responsabilidad que tenía conmigo. No disculpo la injusticia, pero ya no guardo rencor. Antonio, le digo cuando visito su tumba, me enseñaste que el amor sin respeto no vale nada, que una promesa sin garantía legal es solo una palabra bonita. Gracias por la lección, aunque haya sido dolorosa. Lograr perdonar no significa aceptar lo que se hizo. Significa liberar mi corazón del peso del rencor. La casa hoy refleja en quién me he convertido después de toda esta prueba. Replanté el jardín entero, pinté las paredes con colores alegres, reorganicé los muebles a mi gusto. En el cuartito donde me arrumbaron como castigo, hoy funciona mi taller de costura, donde hago ropita para las muñecas de Alicia y arreglo mis prendas. En la sala principal, donde antes no podía ver la televisión al horario que quería, hoy recibo a las amigas del grupo de la parroquia para platicar sobre los derechos de las mujeres. Esta es mi casa, digo siempre con orgullo cuando alguien halaga el arreglo. Me la gané en un juicio, con todas las de la ley. El patio se ha convertido en mi lugar favorito para reflexionar sobre todo este viaje.
Sentada bajo el árbol de limón que planté hace 8 años, miro el rincón donde enterré a Negrito y siento gratitud por haber tenido un compañero tan fiel. Negrito, le digo al rosal que crece sobre su tumba, no viste mi victoria, pero seguro estás orgulloso. También planté un jazmín en honor a Antonio, no porque lo mereciera, sino porque perdonar le hace bien a mi alma. El dulce perfume de las flores me recuerda que es posible que algo bonito crezca incluso en tierra que ya ha sufrido. La vida sigue, pienso siempre cuando huelo el jazmín en la brisa de la tarde. Mi rutina de trabajo hoy es mucho más tranquila. Conservo solo 2 casas para limpiar, la de doña Lourdes, que me trata como familia desde hace más de 10 años, y la de doña Socorro, una señora viuda que se ha vuelto una amiga querida. María de los Ángeles, me dicen siempre. Usted nos inspiró a valorarnos más, a no aceptar faltas de respeto. Las tardes libres las uso para leer. Siempre me gustaron los libros, pero nunca tenía tiempo. Para tejer para las muñecas de Alicia y para cuidar del jardín, que es mi pasión. Descubrí que tengo talento para las plantas medicinales. Cultivo hierbabuena, manzanilla, epazote y siempre regalo plantitas a las vecinas. La relación con el vecindario cambió por completo después de mi victoria. Antes me veían como la mujer de Antonio. Ahora me respetan como Doña María de los Ángeles, la que luchó por sus derechos. Varias me buscan para pedir consejos sobre problemas familiares, cuestiones legales, relaciones complicadas. Doña María, me buscó la vecina Neusa el mes pasado. Mi esposo me quiere dejar solo la casa, pero sin papeles. ¿Qué hago? Le expliqué sobre el concubinato, sobre la documentación necesaria, sobre la defensoría pública. Una semana después regresó. Lo logré. Me van a ayudar a regularizar todo. Esas pequeñas victorias cotidianas me dan más alegría que guardar rencor por el pasado. Descubrí que ayudar a otras mujeres a defenderse es una forma poderosa de transformar el dolor en propósito, el trauma en fuerza para el cambio social. La licenciada Fernanda, quien me representó en la defensoría, se volvió una amiga. A veces me invita a dar pláticas sobre los derechos de las mujeres en relaciones no formalizadas. Doña María de los Ángeles, dice siempre al presentarme, es el ejemplo vivo de que nunca es tarde para luchar por los propios derechos. Señoras, les digo en esas pláticas, no acepten la promesa de luego lo arreglamos. Arréglenlo ahora, con papeles ante la ley. El amor verdadero no le tiene miedo al compromiso legal. Siempre veo miradas de reconocimiento en el público, mujeres que se identifican con mi historia. Una de las transformaciones más importantes de estos años fue mi relación con el dinero y la independencia económica. Antes vivía dependiendo emocional y financieramente de Antonio. Hoy tengo mis propios ahorros, mi pensión, mis trabajos extra de costura. La independencia económica es independencia emocional, les digo siempre a mis amigas. Abrí mi propia cuenta de ahorros donde deposito una parte de lo que gano cada mes. No es mucho, pero es mío. Me compré un celular nuevo, una estufa mejor, hasta una televisión pequeña para mi cuarto. Cada compra con mi dinero es una victoria. Pienso siempre que uso algo que he conseguido con mi propio trabajo. Santiago y Jessica me regalaron por mi cumpleaños una mecedora para el porche. Para que descanse mirando el jardín que usted plantó, me dijeron. Todas las tardes me siento ahí, meciéndome despacio, observando cómo crecen las plantas, cómo se alimentan los pajaritos, cómo juegan los niños en la calle. En esas tardes de contemplación, hago un balance de todo mi viaje. De los 35 a los 47 años, viví en la ilusión de que estaba segura en mi relación con Antonio. De los 47 a los 52, enfrenté la mayor crisis de mi vida y descubrí una fuerza que no sabía que tenía. Cada edad tiene su lección. Reflexiono siempre. A los 30 aprendí a amar. A los 40 aprendí a confiar. A los 50 aprendí a defenderme. No me arrepiento de ninguna etapa, porque todas contribuyeron a formar la mujer que soy hoy. A Alicia, mi querida bisnieta, le encanta escuchar la historia de cómo la abuela María ganó en el juzgado. Abuela, me pregunta siempre, ¿por qué el abuelo Antonio hizo algo malo? Le explico de forma sencilla que a veces la gente buena toma malas decisiones y que lo importante es aprender de los errores. Cuando sea grande, declara siempre Alicia,
Voy a ser fuerte como mi abuela. Esas palabras me llenan de esperanza de que las próximas generaciones de mujeres en nuestra familia serán más conscientes de sus derechos, más preparadas para defenderse. Pedro, todavía pequeño, le gusta ayudarme cuando riego las plantas. Sostiene la regadera pequeña que le compré especialmente para él, y regamos juntos cada maceta. Abue, flor, dice, señalando los rosales. Así es, mi amor. La abuela plantó todas estas flores. Durante estos años, he tenido algunas oportunidades de relacionarme sentimentalmente con otros hombres, pero he elegido permanecer sola. No por rencor o miedo, sino porque descubrí que me gusta mi independencia, mi libertad de decidir mi rutina, mis horarios, mis elecciones. María de los Ángeles. Me invitó a salir un par de veces don Joaquín, el de la panadería. Es viudo, educado, trabajador, pero siempre lo rechacé con amabilidad. Don Joaquín, es usted una buena persona, pero por ahora he elegido vivir sola. Él lo entendió y seguimos siendo amigos respetuosos. No descarto la posibilidad de tener una pareja de nuevo algún día, pero si sucede, será con alguien que respete mi historia, mi independencia, mis derechos ya conquistados. La próxima vez, pienso siempre, si hay una próxima vez, será con papeles firmados y derechos garantizados desde el primer día. Mi relación con Ricardo hoy es de respeto mutuo y convivencia armoniosa. Me visita cada semana, siempre humilde, siempre agradecido por la segunda oportunidad que la vida le dio para redimirse. María de los Ángeles, me dijo en su última visita, usted me enseñó que enfrentar las consecuencias de tus propios actos es una forma de crecer. Ricardo, le respondo siempre, cada quien cosecha lo que siembra. Sembraste sufrimiento por mucho tiempo, ahora estás sembrando responsabilidad. Ver su transformación me da esperanza de que la gente puede cambiar cuando enfrenta las consecuencias reales de su comportamiento. La pequeña Alicia ya está aprendiendo a leer y siempre me pide que le cuente la historia del libro de la abuela. Empecé a escribir en un cuaderno la historia completa de mi lucha, pensando en dejarla registrada para las futuras generaciones. Un día, le digo, vas a leer la historia completa de cómo tu bisabuela luchó y venció. Sentada en mi mecedora, mirando el atardecer pintar el cielo de naranja y rosa, siento una paz profunda que no conocía antes. No es la paz de quien nunca ha sufrido, sino la paz de quien sufrió y encontró la fuerza para superarlo. Es la paz de quien sabe que merece respeto y logró conquistar ese respeto. Gracias, vida, digo siempre cuando el sol se pone, por enseñarme que nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para luchar, nunca es tarde para descubrir la propia fuerza. Esta gratitud no borra el sufrimiento pasado, pero lo transforma en sabiduría presente. La victoria judicial fue solo el comienzo de una transformación mucho mayor. Gané mucho más que el derecho a vivir en la casa hasta mi muerte. Gané conciencia de mi valor, conocimiento de mis derechos, el valor para ayudar a otras mujeres y, sobre todo, gané la certeza de que puedo enfrentar cualquier desafío que la vida me presente. Hoy, a los 57 años, soy una mujer completa, independiente económicamente, consciente de sus propios derechos, capaz de defenderse, generosa al ayudar a otros, pero principalmente, soy una mujer que se respeta a sí misma y exige el respeto de los demás. Esta es mi mayor victoria. 5 años después de la decisión final del juzgado, me despierto todas las mañanas a las 6 en mi cuarto, que ha vuelto a ser verdaderamente mío, y aunque todavía siento una pequeña punzada por la ausencia de Negrito, también siento un orgullo sereno que no conocía antes. El rincón donde dormía se ha convertido en un pequeño altar con plantas suculentas que no necesitan mucha agua. He aprendido que algunas bellezas de la vida requieren poco cuidado, pero mucha constancia. La casa hoy respira diferente. Ya no es ese lugar pesado donde caminaba de puntillas, tratando de no molestar, de no ocupar demasiado espacio. Ahora, cada habitación refleja en quién me he convertido. Una mujer que conoce su valor y no acepta ser menospreciada. La sala, donde antes no podía ver la televisión cuando quería, ahora acoge a mis amigas del grupo de la parroquia para charlar sobre los derechos de las mujeres. Mi rutina matutina se ha convertido en un ritual sagrado de reconexión conmigo misma.
Me levanto siempre a la misma hora, no porque alguien me obligue, sino porque he elegido esta disciplina. Me preparo mi café, no el café aguado que hacía para ahorrar cuando vivía en la incertidumbre, sino el café fuerte y aromático que merezco. Me siento en el porche con la taza en las manos y observo el jardín que he replantado por completo. Cada planta de este patio tiene una historia. El rosal rojo que planté sobre la tumba de Negrito ha florecido más hermoso de lo que imaginé, como si él me enviara una señal de que tomé la decisión correcta al luchar por mis derechos. La mata de albahaca que brota junto a la ventana de la cocina perfuma mis mañanas y me recuerda que las cosas buenas pueden crecer incluso después de mucho dolor. El jazmín que planté en memoria de Antonio, no porque lo mereciera, sino porque perdonar libera mi alma, exhala un dulce perfume en las tardes de verano. Cuando percibo ese aroma, ya no pienso en traición o injusticia. Pienso en lecciones aprendidas, en la fuerza descubierta, en una mujer que renació de sus propias cenizas. Durante estos años de paz reconquistada, he desarrollado una relación especial con el silencio. No el silencio forzado de quien teme molestar, sino el silencio elegido de quien ha encontrado la paz interior. Paso largas horas simplemente observando el movimiento de las hojas con el viento, el vuelo de los colibríes que anidan en el árbol de limón, el delicado ballet de las mariposas entre las flores. La mecedora que Santiago y Jessica me regalaron se ha convertido en mi lugar favorito para estas contemplaciones silenciosas. Sentada ahí, meciéndome lentamente al ritmo que dicta mi corazón, hago un balance de todo mi viaje. De los 32 a los 57 años, 25 años de experiencias que me han moldeado hasta llegar a esta versión final de mí misma. Santiago, mi querido nieto, que hoy tiene 28 años, viene a visitarme cada domingo con su familia. Alicia tiene ahora 9 años, una niña inteligente a la que le encanta escuchar las historias de la abuela que luchó en el juzgado. Pedro, con 7 años, heredó mi amor por las plantas y siempre me ayuda a regar el jardín los fines de semana. Abuela María, me preguntó Alicia el domingo pasado, ¿por qué nunca se volvió a casar? Es una pregunta que escucho a menudo, pero nunca me molesta responder. Mi niña, aprendí que es mejor estar sola por elección que acompañada por necesidad. Ella arruga la frente, tratando de entender, y yo añado, cuando conocemos nuestro propio valor, no aceptamos cualquier compañía. Pedro, más pequeño, tiene una relación diferente conmigo. Aún no entiende la complejidad de la historia familiar, pero siente la serenidad que he conquistado. Abuela que huele rico, me llama, porque siempre uso un perfume de lavanda que hago con las flores de mi propio jardín. Su inocencia me llena de ternura y me recuerda que el amor verdadero es simple y genuino. Mi relación con el trabajo también se ha transformado por completo. Sigo haciendo limpieza, pero ahora solo en 2 casas, la de doña Lourdes y la de doña Socorro. Y es una elección consciente, no una necesidad desesperada. Trabajo porque me gusta la actividad, la sensación de dejar los ambientes organizados y limpios, la charla cariñosa con las patronas que se han convertido en amigas queridas. María de los Ángeles, dice siempre doña Lourdes, usted nos enseñó que una mujer trabajadora tiene dignidad y merece respeto. Esa frase me emociona porque representa el reconocimiento de que mi lucha no fue solo personal. Fue un ejemplo que inspiró a otras mujeres a valorarse más. Con la pensión como trabajadora independiente que logré tramitar, tengo un ingreso fijo que garantiza mi independencia total. No es mucho dinero, pero es mi dinero, ganado con mi trabajo, sin depender de la buena voluntad de nadie. Esa independencia económica se ha traducido en una independencia emocional completa. En mis tardes libres, dedico tiempo a actividades que siempre quise hacer, pero nunca tuve la oportunidad. Aprendí a bordar en punto de cruz. Hago servilletas y paños de cocina que regalo a mis amigas. He vuelto a leer los libros que siempre me interesaron. Novelas, biografías de mujeres valientes, incluso algunos libros sobre derechos que la licenciada Fernanda me prestó. Uno de los descubrimientos más valiosos de estos años ha sido mi talento para escribir. Empecé anotando la historia de mi lucha en un cuaderno simple, pensando en dejarla registrada para las futuras generaciones de la familia. Pero con el tiempo, la escritura se convirtió en una terapia,
una forma de procesar todas las emociones vividas, de organizar los aprendizajes adquiridos. Querida Alicia, escribo en el cuaderno que se ha convertido en una carta para mi bisnieta. Cuando crezcas y leas esta historia, quiero que entiendas que la fuerza no es no llorar nunca. La fuerza es llorar cuando lo necesitas y luego levantarte para luchar por tus derechos. Esas páginas se han transformado en el legado emocional que pretendo dejarle. Mi relación con el vecindario cambió radicalmente después de mi victoria. Antes me veían como la pareja de Antonio. Ahora me respetan como Doña María de los Ángeles, la que luchó y ganó. Varias vecinas me buscan para pedir consejos sobre relaciones, cuestiones legales, problemas familiares. Doña María me buscó la vecina Concepción el mes pasado. Mi esposo quiere separarse, pero dice que la casa es solo suya porque está a su nombre. Le expliqué sobre el régimen de bienes, sobre los derechos en el concubinato, sobre la importancia de buscar ayuda legal. Una semana después, regresó. Lo logré. La abogada dijo que sí tengo derecho. Esas pequeñas victorias compartidas me dan más alegría que guardar rencor por el pasado. Descubrí que transformar el dolor personal en un propósito social es una forma poderosa de darle sentido al sufrimiento vivido. Cada mujer a la que ayudo a defenderse representa una multiplicación de mi propia victoria. El grupo de señoras de la parroquia se convirtió en un espacio sagrado donde compartimos experiencias y nos fortalecemos mutuamente. Hermanas, les digo siempre en las reuniones de los jueves, la independencia emocional empieza con la independencia económica. Nunca dependan solo de un hombre para sostenerse. Ver el brillo de reconocimiento en los ojos de las más jóvenes me confirma que estoy sembrando semillas importantes. La licenciada Fernanda, quien me representó en la Defensoría y se ha vuelto una amiga querida, me invita regularmente a dar pláticas sobre los derechos de las mujeres. Doña María de los Ángeles es el ejemplo vivo de que nunca es tarde para conocer y luchar por los propios derechos. Dice siempre al presentarme ante el público: mujeres, hablo en esas pláticas con la autoridad de quien vivió la experiencia en carne propia. El amor verdadero no le teme al compromiso legal. Si un hombre las ama de verdad, no tendrá problema en garantizar sus derechos con papeles. Siempre veo lágrimas de reconocimiento en el público, mujeres que se identifican con mi historia. Mi relación con Ricardo encontró un equilibrio sereno de respeto mutuo. Me visita cada semana, siempre humilde, siempre cargando el peso de la gratitud por haber recibido una segunda oportunidad en la vida. Trabaja honradamente como repartidor, vive en un departamento sencillo pero organizado y ha logrado mantenerse lejos de las apuestas por 5 años consecutivos. María de los Ángeles, me dijo en su última visita, aprendí que enfrentar las consecuencias de tus propios actos es la forma de crecer como persona. Ver su transformación genuina me da la esperanza de que la gente puede cambiar cuando encuentra una motivación real para madurar. Nunca volvimos a tener la intimidad familiar de antes. Algunas heridas dejan cicatrices permanentes, pero desarrollamos una cordialidad respetuosa que permite una convivencia armoniosa. Él entiende que conquisté mi espacio a través de una lucha justa, y yo reconozco que ha hecho un esfuerzo sincero por redimirse de sus errores pasados. Una de las transformaciones más profundas de estos años ha sido mi relación con la memoria de Antonio. Al principio, tras descubrir el testamento, sentí una rabia intensa y una sensación de traición absoluta. Hoy entiendo que fue un hombre débil que no supo equilibrar la responsabilidad paterna con el compromiso que tenía conmigo. Antonio, le digo cuando visito su tumba en su aniversario luctuoso, me enseñaste lecciones valiosas, aunque no fuera tu intención. Me enseñaste que el amor sin respeto no vale nada, que una promesa sin garantía legal es solo una palabra bonita. Lograr perdonar sin aceptar la injusticia fue un proceso largo, pero liberó mi corazón del peso del rencor. El perdón que alcancé no borra el mal que hizo ni justifica sus malas decisiones. Perdonar significa liberar mi alma del veneno de la amargura, elegir la paz interior en lugar de la indignación constante. Te perdono, le digo al viento que mece las hojas en el panteón, pero nunca olvidaré las lecciones que aprendí con tu traición. Durante estos años de serenidad reconquistada,
He tenido algunas oportunidades de relacionarme sentimentalmente con otros hombres, pero he elegido conscientemente permanecer sola. No por miedo o amargura, sino porque descubrí que me gusta mi libertad, la capacidad de decidir mi rutina sin consultar a nadie. Don Joaquín, el de la panadería, un hombre viudo y educado, me invitó a salir varias veces. Don Joaquín, le respondo siempre con amabilidad, es usted una buena persona, pero por ahora he elegido vivir sola. Él lo entiende, y mantenemos una amistad respetuosa cada vez que nos encontramos en la calle. No descarto por completo la posibilidad de tener pareja de nuevo algún día, pero si sucede, será con alguien que respete mi historia, mi independencia, mis derechos ya conquistados. La próxima vez, pienso siempre, si hay una próxima vez, será con papeles firmados y derechos garantizados desde el primer encuentro. Mi casa hoy es el reflejo completo de quién soy. Cada habitación ha sido reorganizada según mi gusto personal, sin necesidad de consultar o agradar a nadie. La sala tiene el sofá floreado que siempre quise. La cocina tiene cortinas amarillas que me alegran el día. El cuarto tiene una colcha de crochet que hice con mis propias manos. En el cuartito donde me arrumbaron como castigo durante aquellos meses terribles, hoy funciona mi taller de costura. Arreglo mi ropa, hago vestidos para las muñecas de Alicia, bordo servilletas para las bodas de mis amigas. Aquí, pienso siempre mientras trabajo en este espacio, transformé un lugar de humillación en un ambiente de creatividad. El porche se ha convertido en mi lugar sagrado para la contemplación diaria. Todas las tardes, después de mis quehaceres, me siento en la mecedora y observo el movimiento de la calle donde conquisté mi lugar. Veo a mujeres pasar apuradas, cargando el peso de las responsabilidades familiares, y pienso en cuántas vivirán situaciones parecidas a la que yo viví. Fuerza, hermana. Pienso en silencio cuando veo a una mujer con la mirada cansada de quien carga un fardo demasiado pesado. Tienes más poder del que imaginas. Solo necesitas descubrir cómo usarlo. Esas plegarias silenciosas son mi forma de enviar energía positiva a las mujeres que aún no han descubierto su propia fuerza. El jardín sigue siendo mi pasión y mi terapia diaria. Cada mañana, antes del café, le doy una vuelta completa, observando cómo crecen las plantas, hablándoles en voz baja a cada una. Buenos días, albahaca olorosa. Buenos días, rosal valiente. Buenos días, jazmín perfumado. Puede parecer una tontería, pero estas plantas son compañeras silenciosas que fueron testigos de mi transformación. También cultivé un pequeño huerto con hierbas de olor y medicinales. Hierbabuena para la digestión, manzanilla para la ansiedad, epazote para los tés refrescantes. Independencia, pienso siempre cuando corto las hierbas, es no tener que comprar en la farmacia lo que puedo plantar en el patio. Esta autosuficiencia en las pequeñas cosas me da una sensación de control sobre mi vida. Las tardes de domingo las reservo para una actividad especial, escribirme cartas a mí misma en el futuro. Querida María de los Ángeles de 60 años, escribo. Espero que cuando leas esta carta todavía conserves la serenidad que conquistaste a los 57. Estas cartas son una forma de mantenerme conectada con mis sueños y planes futuros. Uno de los descubrimientos más valiosos de estos años fue mi talento para contar cuentos. Cuando los niños del vecindario vienen a jugar al patio los fines de semana, invento historias sobre plantas que hablan, gatos que protegen tesoros, abuelas que vencen a gigantes malvados. ¡Que tía María nos cuente un cuento!, gritan cuando me ven en el porche. Esas sesiones de cuentacuentos me conectan con un lado lúdico que había olvidado durante años de preocupación y lucha. Había una vez, empiezo siempre, una mujer que sembraba sueños en lugar de lágrimas. Ver sus ojitos brillar de curiosidad me recuerda que todavía tengo mucho amor que dar al mundo. Mi relación con el dinero se transformó por completo. Durante los años de incertidumbre, cada peso guardado era desesperación disfrazada de ahorro. Hoy tengo ahorros modestos, pero constantes, fruto de un trabajo honrado y una vida organizada. Dinero en el banco, pienso siempre cuando deposito mi pequeña cantidad mensual, es sinónimo de dignidad e independencia. No tengo mucho dinero, pero tengo lo suficiente para vivir con dignidad, pagar mis cuentas, comprar mi comida, arreglar mi ropa, cuidar de mi salud. Rico, aprendí.
No es quien tiene mucho, sino quien tiene lo suficiente para vivir sin depender de la buena voluntad de nadie. La pequeña Alicia, que ahora tiene 9 años, ha desarrollado un interés especial por mi historia. «Abuela María», me pregunta siempre, «cuéntame otra vez cómo ganaste en el juzgado». Se lo cuento siempre de una forma adecuada para su edad, enfatizando los valores del valor, la perseverancia y la importancia de conocer los propios derechos. «Mi niña», le explico, «una mujer necesita siempre estudiar, trabajar, guardar su propio dinero. Nunca dependas solo de un esposo para mantenerte». Estas lecciones son semillas que siembro con la esperanza de que ella crezca más consciente y preparada que las generaciones anteriores. Pedro, con sus 7 años, tiene una personalidad más práctica. Le gusta ayudarme en las labores del jardín, aprender los nombres de las plantas, entender cómo cada una necesita un cuidado específico. «Abuela», dice siempre, «cuando sea grande voy a tener un jardín como el tuyo». Esa continuidad me emociona porque representa la perpetuación del amor que he desarrollado por la tierra. Los fines de semana, cuando la familia viene a comer, siento una alegría genuina de recibir a mis seres queridos en mi casa. Cocino con gusto, pongo una mesa bonita, disfruto cada momento de convivencia armoniosa. Gracias, pienso siempre en esos momentos, por haber descubierto que puedo ser feliz sola y aún más feliz compartiendo con quienes me aman de verdad. Doña Celia, mi querida vecina que me dio el primer empujón para buscar mis derechos, sigue siendo una amiga invaluable. Tomamos café juntas todos los martes por la mañana, siempre comentando sobre la vida de las otras vecinas, sobre los cambios en el barrio, sobre nuestras propias reflexiones como mujeres maduras. «María de los Ángeles», dice siempre, «te has vuelto un ejemplo para toda la colonia. Todas las mujeres hablan del valor que tuviste». Esas palabras me llenan de orgullo, no por vanidad, sino por la satisfacción de haber transformado una experiencia dolorosa en una inspiración para otras. Durante estas mañanas de charla con doña Celia, hablamos mucho sobre envejecer con dignidad. «Hermana», comentamos siempre, «es mejor envejecer sola con dignidad que acompañada y humillada». Estas reflexiones sobre la autonomía en la tercera edad son importantes para las mujeres de nuestra generación. Una de las transformaciones más sutiles, pero profundas, ha sido mi relación con el espejo. Durante años me miraba buscando la aprobación de otros, me arreglaba pensando en agradar a Antonio, elegía mi ropa basándome en lo que a él le gustaba. Hoy me arreglo para agradarme a mí misma. Uso los colores que me alegran, me peino como a mí me gusta. «Buenos días, mujer victoriosa», le digo a mi reflejo cada mañana. No es vanidad, es el reconocimiento diario de mi valor, la reafirmación de la autoestima que conquisté a través de una lucha justa. «Mereces respeto», me recuerdo siempre. Sobre todo, tu propio respeto. Mi rutina nocturna también se ha convertido en un ritual sagrado de gratitud y reflexión. Antes de dormir, me siento al borde de la cama y hago un balance mental del día. ¿Qué salió bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Por qué estoy agradecida? «Gracias, vida», termino siempre, por enseñarme que nunca es tarde para volver a empezar. El silencio de la noche ya no me asusta como en los primeros meses tras la muerte de Antonio. Ahora es un silencio acogedor, el de quien ha encontrado la paz interior, de quien no necesita ruido externo para sentirse acompañada. Sola, aprendí. No es sinónimo de abandonada, es sinónimo de independiente. Durante estos años de introspección y crecimiento, he desarrollado mi propia filosofía sobre las relaciones y la felicidad. Mejor sola y respetada, que acompañada y menospreciada. Esta máxima guía mis decisiones y me protege de repetir los errores del pasado. Cuando las jóvenes me buscan pidiendo consejos sobre el noviazgo y el matrimonio, siempre les digo, «Mija, aprende a ser feliz sola primero. Solo así elegirás a tu compañero por amor, no por necesidad». Ver el brillo de comprensión en sus ojos me confirma que estoy transmitiendo una sabiduría valiosa. Mi casa hoy recibe un flujo constante de mujeres que buscan orientación. Vecinas con problemas conyugales, amigas de la parroquia con dudas legales, incluso conocidas de conocidas que han oído mi historia. Pase, hermana. Las recibo siempre. Aquí es un lugar seguro para que una mujer se haga fuerte.
He transformado mi sala en un punto de encuentro informal donde las mujeres vienen a desahogarse, a buscar consejo, a intercambiar experiencias. Siempre ofrezco café y galletas caseras. Siempre escucho con paciencia. Siempre comparto lo que aprendí con mi experiencia. Sororidad, descubrí, es una mujer ayudando a otra a crecer. Estas reuniones informales me dan un propósito que va más allá de mi propia felicidad. Cada mujer que sale de aquí, más consciente de sus derechos, representa una multiplicación de mi victoria personal. El legado, pienso siempre, no es solo lo que dejamos a nuestros hijos, es lo que dejamos para todas las mujeres que vienen después de nosotras. La licenciada Fernanda sigue siendo una amiga querida y una asesora legal informal. Me visita mensualmente, siempre interesada en saber cómo estoy, siempre disponible para aclarar las dudas que surgen en mis pláticas con otras mujeres. Doña María de los Ángeles, me dice siempre, usted se ha convertido en la trabajadora social no oficial de la colonia. Licenciada, le respondo siempre, el conocimiento que no se comparte no sirve de nada. Lo que aprendí en mi lucha tiene que ayudar a otras mujeres también. Esta generosidad, al compartir experiencias, es mi forma de transformar un dolor individual en una fuerza colectiva. Las tardes de los viernes reservo un tiempo especial para cuidar de mí. Me corto y me pinto el pelo en casa, me arreglo las uñas, me pongo crema en la cara y en las manos. El autocuidado, aprendí, no es vanidad, es autorrespeto. Estas pequeñas atenciones conmigo misma son una forma de celebrar diariamente mi victoria. He elegido envejecer con elegancia y dignidad, sin intentar aparentar una edad que no tengo, pero también sin descuidarme. Cada arruga, pienso cuando me miro al espejo, cuenta la historia de una mujer que vivió intensamente y creció con cada experiencia. Aceptar el envejecimiento natural es una forma de aceptar mi historia completa. La pequeña Alicia está desarrollando una conciencia social precoz. Abuela María, me dijo la semana pasada, cuando sea grande voy a ayudar a las mujeres, como haces tú. Esas palabras me llenan de esperanza de que las próximas generaciones de mujeres en nuestra familia serán aún más conscientes y preparadas. Mi niña, le respondo siempre, el mundo necesita mujeres valientes que conozcan sus derechos y que ayuden a otras mujeres también. Siembro estas semillas de conciencia social, esperando que ella crezca no solo independiente, sino también generosa. Hoy, a los 57 años, soy una mujer completa en todos los sentidos, independiente económicamente, equilibrada emocionalmente, útil socialmente y serena espiritualmente. Esta es mi mayor conquista, no la casa que aseguré en un juicio, sino la mujer en la que me convertí a través de la lucha. La victoria judicial fue apenas el comienzo de una transformación mucho mayor. Gané conciencia de mi valor, conocimiento de mis derechos, el valor para defenderme, la generosidad para ayudar a otras mujeres, pero sobre todo gané la certeza absoluta de que puedo enfrentar cualquier desafío que la vida me presente. Sentada en mi mecedora, observando el atardecer pintar el cielo de tonos dorados y rosados, siento una gratitud profunda por todo el camino recorrido. No cambiaría nada de lo que viví, porque cada dolor me enseñó una lección valiosa, cada lágrima me hizo más fuerte, cada injusticia me preparó para ayudar a otras mujeres. Gracias, Antonio, le digo al viento que mece las hojas del jazmín, por enseñarme, aunque no quisieras, que una mujer fuerte construye su propia seguridad. Gracias, negrito, susurro hacia el rosal que perfuma el aire, por acompañarme en la parte más difícil del viaje. Gracias, vida, termino siempre estas tardes de contemplación, por mostrarme que el mayor renacimiento a veces nace de la mayor desesperación. Esta gratitud no borra el sufrimiento pasado, sino que lo transforma en la sabiduría que uso para iluminar el camino de otras. Y a veces me pregunto cuántas otras Marías, en cuántos otros patios, están descubriendo en este mismo instante la fuerza que siempre llevaron dentro.